En estos últimos días, las redes sociales se han encendido bastante luego de que comenzaran a circular rumores sobre supuestos problemas migratorios de Yailin, la más viral en Estados Unidos. Todo esto empezó después de que se reportara algunas cancelaciones, cambios de fecha y movimientos relacionados con presentaciones que ella tenía pautadas, y automáticamente las redes comenzaron a sacar conclusiones. Ahora, antes de continuar, quiero aclarar algo importante. Hasta este momento no existe una confirmación oficial diciendo que a Yailin le hayan cancelado la visa americana. Lo que hay son rumores, comentarios y muchas especulaciones en redes sociales y programas de entretenimiento. Y precisamente uno de los programas donde se habló de esto fue en la Mega de New York. Escuchen esto. Yailin, la más viral, luego de que se reportaran algunos eventos, entiéndase cancelaciones, algunos cambios, algunas fechas relacionadas con su mini tour por todos los Estados Unidos. Oh my God. Las redes sociales se han prendido y han comenzado a decir cosas. Hay gente dando gritos, hay gente que tiene 3 días acostado al saber que Yailin, la más viral, no podría venir a Estados Unidos. Se dice, supuestamente. Aunque, aclaro, no hay un documento oficial, esto es rumor de que le cancelaron la visa a Yailin de los Estados Unidos y que no puede viajar. Supuestamente se dice eso. ¿Te has escuchado algo por ahí este fin de semana? Se habló de que ella no puede venir a Estados Unidos. De que por el lío de la pistola. De eso, y otro lito más, que yo no quiero contar mucho sobre eso, pero al parecer tiene que ir pues, periódicamente. Cuando mira a ver, siento, porque ella había salido de la casa ya del planeta a los focos y ahora volvió y entró. Bueno, alguna razón hay. Digo que ahí salen todos, salen hoy y mañana entran otra vez. Pero ella salió y volvió y entró, puede ser que sea cierto. Ella dijo seguro, bueno, para no hacer nada, déjame otra vez irme a hacer mi coro para la vaina de los focos. Son rumores, son rumores. El hecho es como que coincide mucho diferentes cancelaciones, eventos, cambios de fecha. Y al parecer, tú sabes ahora, que ya con estas redes sociales esto más claro en el agua. Entonces. Ahora, yo me imagino lo triste que debe estar la gente luego de escuchar que Yailin, la más viral, no va a poder hacer su gira. Bueno, es lo que se dice, no oficial, hay que parar que haga un comunicado o algo. Pero mira, la gente de YouTube ahí están todos llorando que Yailin, lamentablemente, si esto es cierto, no van a poder disfrutar de esa gente, sí, gran artista y esa voz. Mira lo triste que está Carles, no ha dicho nada. Yo estoy mal, no voy a tomar 4 para que ya dormí. Tiene los ojos aguados, Carles. Es una burla. Bueno, pero vamos a ver qué pasará con Yailin, la más viral. Y Yailin ha cancelado su gira. Se está comentando que le quitan la visa. Son rumores, son rumores. Y como pudieron escuchar ahí, incluso ellos mismos aclaran varias veces que todo esto se está manejando como rumor y no como una información confirmada oficialmente. Pero claro, aquí es donde las redes hacen lo suyo, porque basta con que se cancele un par de fechas o cambien algunos eventos para que automáticamente la gente empiece a sacar teorías. Una página publica algo, otra lo repite y después vienen los comentarios, los clips en TikTok, los debates en YouTube. Y cuando vienes a ver, medio internet ya está hablando del tema como si fuera una realidad confirmada. Y lo que ha hecho que este rumor crezca todavía más es que mucha gente ha conectado esto con el caso que tuvo Yailin hace unos meses, cuando fue detenida y se reportó la presencia de armas dentro del vehículo en el que se trasladaba. Ya. Placa. De los medios dominicanos, ¿cómo tú te sientes? Yailin, ¿cómo te sientes? Estás en libertad, Yailin. ¿Cómo te sientes, Yailin? Y obviamente una situación así genera atención pública. Desde ese momento la conversación alrededor de Yailin
cambió muchísimo, porque ya no solamente se hablaba de música o controversias normales del entretenimiento, sino también de problemas legales y de todo lo que eso provoca mediáticamente. Y eso es algo que pasa muchísimo hoy en día con las figuras públicas. Cada situación se vuelve viral, cada movimiento genera comentarios y cualquier rumor empieza a crecer rapidísimo, porque ahora las redes sociales funcionan así. Una persona comenta algo, después la otra página lo sube y luego viene un programa y lo debate, y al final ya mucha gente siente que algo es verdad, aunque realmente nadie haya mostrado pruebas oficiales. Y honestamente yo creo que ahí es donde este tema se pone interesante, porque más allá del rumor de la visa, aquí también se abre una conversación sobre cómo las redes y los medios manejan ciertas figuras públicas, y precisamente sobre eso también habló Amelia Alcántara. Y ver a Yailin así, tan vulnerable, de verdad, señores, tenemos que bajarle un 2 con Yailin, que la criticamos demasiado. Si bien es cierto, cuando haga cosas malas hay que criticarla, sí, pero ahí pudimos ver a una Yailin muy frágil, y que yo entiendo que necesita más apoyo de nosotros y de los medios de comunicación, más que ataque. Y yo entiendo bastante el punto que Amelia está tratando de decir ahí, porque una cosa es criticar o comentar una noticia y otra muy diferente es cuando una persona se convierte prácticamente en temas de ataques constantes en redes sociales. Y eso es algo que le pasa muchísimo a Yailin. Todo lo que hace se vuelve tendencia, todo se comenta, todo se exagera, y muchas veces la línea entre informar y presionar demasiado empieza a ponerse bastante fina, porque independientemente de que sea verdad o mentira sobre este rumor, sí es evidente que cada cosa relacionada con ella genera una reacción enorme en internet. Y ahí es donde uno también se pone a pensar hasta qué punto las redes sociales ayudan a amplificar situaciones que todavía ni siquiera están claras. Ahora mismo no hay confirmación oficial sobre el tema de la visa, pero aún así el rumor ya está en todas partes, y eso demuestra la velocidad con la que se mueve cualquier información relacionada con figuras públicas. Así que habrá que esperar si más adelante sale alguna información oficial o si todo esto termina siendo parte de otro rumor viral de redes sociales. Pero mientras tanto, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que realmente hay algo detrás de todas estas cancelaciones y rumores? ¿O piensan que las redes simplemente exageraron toda la situación? Déjenme su opinión en los comentarios. Esto ha sido Crónicas Urbanas. No olvides darle like a este video, compartirlo y suscribirte. Nos vemos en el próximo contenido.